Desde la planeación de la boda ya se veía que ese matrimonio no iba a funcionar. Pero como siempre, nadie dijo nada. Todo empezó como empiezan todas las historias, emocionados, viendo salones, probando comida, hablando del mejor día de sus vidas. Todo perfecto, en apariencia. Ese vestido está muy caro, expresó Fausto. Es mi boda, ¿qué tiene?, respondió Fernanda. Sí, pero hay presupuesto, insistió Fausto. Entonces hazla tú solo, replicó Fernanda molesta. Y ahí empezaron. Porque ya no era solo el vestido, era el salón, los invitados, la música, el dinero. Ella quería todo perfecto. Él solo quería que no hubiera problemas. Fernanda presionaba. Fausto cedía a todo. Fernanda decidía qué comprar y decorar. Fausto aceptaba todo lo que quería. Y eso no es amor. Pero lo normalizaron. Así son todas las bodas. Es el estrés. Luego se pasa. El problema no era la boda. Era lo que cada uno ya era y decidió ignorar. La boda no fue el problema. El problema fue todo lo que se firmó ese día, debajo de esa acta de matrimonio. Ese día, el salón de fiesta lucía impecable, todos implacables por esa foto del recuerdo de sus familiares y amigos. Pero si le ponías atención, las sonrisas no llegaban a los ojos. Bueno, casi todos estaban felices. Los papás de ella, ellos no estaban convencidos, no veían una unión, veían un error de cálculo. De verdad, este es el salón. Esperaba algo, a la altura de la familia, exclamó el papá de la novia. Míralo a él, ni siquiera sabe combinar el traje. Imagínate cómo va a cuidar tu patrimonio, respondió la mamá de la novia. No lo decían de frente, lo decían con cada mirada de desprecio a su nuevo yerno. Y del otro lado, sí, los papás del novio, la tormenta era peor. La mamá del novio nunca aceptó que otra mujer fuera la prioridad de su hijo. Esa niña no es para ti, hijo. Esa familia solo quiere aparentar, te van a dejar seco, se pronunció la madre del novio. Ella sonreía en las fotos grupales, pero su mente ya estaba redactando el final de este matrimonio. ¿Y los novios? Ellos estaban en el fuego cruzado, tratando de cumplir las expectativas de sus padres, olvidando que los que iban a dormir en la misma cama eran ellos dos, los recién casados. Ese día no solo firmaron un acta ante el oficial del registro civil, firmaron problemas, deudas emocionales que ya venían incluidas en ese contrato. Y lo peor es que pensaron que el viaje de bodas lo iba a curar todo. No sabían que la luna de miel sería el primer campo de batalla. Dicen que en la luna de miel conoces realmente con quién te casaste. Para Fausto y Fernanda, el paraíso se convirtió en una oficina de reclamos. Llegaron al hotel soñado, cansados y listos para celebrar, pero la respuesta en recepción fue un balde de agua fría. Lo siento, señor, pero esa reservación no existe. El código es falso, explicó la recepcionista. Ahí empezó el terror. No era solo el dinero perdido, era el miedo de no tener dónde dormir. En lugar de apoyarse, empezaron los reclamos. Te dije que lo contrataras con una agencia seria. Siempre quieres ahorrar en lo más importante, reclamó Fernanda. Tú fuiste la que escogió este lugar porque se veía bonito en Instagram, replicó Fausto.
El estrés sacó lo peor de ambos. El amor no pudo con un código de confirmación inexistente. A veces creen que encontraron una buena oferta hasta que se dan cuenta de que nunca existió. Lo barato muchas veces sale caro, muy caro. Y en este caso les costó su tranquilidad, su tiempo y su relación. Porque no se trata solo de un hotel sin reservación, se trata de confiar sin verificar, de pagar sin investigar, de asumir que todo está en orden, cuando en realidad nadie revisó nada. Y así como pasa en un viaje, pasa en la vida real. Contratos, servicios, acuerdos. Si no revisas antes, alguien más decide por ti. Por eso, antes de contratar, antes de pagar, asegúrate. Porque evitar una estafa siempre será más barato que enfrentar las consecuencias. Corriendo por el aeropuerto, maletas abiertas y el último avión de regreso despegando frente a sus ojos. Perdieron el vuelo y en ese momento Fausto se dio cuenta de que también estaba perdiendo la admiración por su esposa. Regresaron a casa antes de tiempo, sin fotos felices, pero con una deuda nueva y un resentimiento que ya no cabía en la maleta. La luna de miel terminó y la convivencia real apenas iba a empezar. En un matrimonio, el silencio pesa, pero las voces externas destruyen. Por eso es importante que cuando una pareja se casa, la vida de casados es de dos, casa de dos. Fausto es el director general de la empresa familiar que crearon sus padres. Su actividad principal es la de crear los negocios, atender clientes importantes, así como las juntas directivas con el personal de la empresa. Fernanda es una licenciada en mercadotecnia que decidió dejar su empleo para dedicarse a su esposo, sabiendo que con Fausto nada le faltaría, mucho menos la necesidad de trabajar. Se había ganado la lotería al casarse con Fausto. Pero mientras Fausto asumía más responsabilidades en la empresa, su lugar en la casa quedaba vacío. Juntas, viajes de negocios, horas extras. Fausto pensaba que estaba construyendo un futuro. Fernanda sentía que estaba viviendo un abandono. «¿Otra vez te vas a quedar tarde? Ya preparé la cena», cuestionó Fernanda. «Es el cierre de mes, Fernanda. Alguien tiene que pagar esta casa. No me esperes», respondió Fausto. «¿Hasta cuándo vamos a estar así? Siempre es lo mismo contigo. Nunca llegas. Estoy harta», exclamó furiosa Fernanda. «No te pongas así. Sabes que tengo que trabajar. Las cuentas de la casa no se pagan solas. Deberías buscar en qué entretenerte y dejar de molestar con mi trabajo», respondió Fausto. El dinero entraba a la cuenta, pero la confianza se escapaba por la puerta. Y ahí, en ese vacío, apareció el veneno más efectivo, la cizaña. «¿Otra junta a las 10 de la noche, mija? No seas ingenua. Un hombre con ese puesto y ese dinero siempre tiene distracciones», exclamó la mamá de Fernanda. «Mamá, por favor, Fausto está trabajando por nosotros. Él me ama», le respondió Fernanda a su madre. «Eso decía tu padre antes de irse con la secretaria. Abre los ojos. Si no está en la casa, está en otra parte. Y tú aquí, encerrada como si no valieras nada», le comentó su madre a Fernanda. Fernanda empezó a revisar tickets, a oler camisas, a vigilar el celular. La duda, sembrada por su propia madre, se convirtió en su única compañía. Fausto llegaba agotado, buscando paz, y lo que encontraba era un interrogatorio. Muchos clientes llegan a mi oficina diciendo: «Siento que mi esposo me engaña». Pero a veces, la verdadera infidelidad no es con otra persona, es con el silencio, con la distancia y con la intromisión de terceros en la relación. Porque cuando se rompe la confianza, empiezan los errores, como invadir la privacidad,
revisar teléfonos, esculcar pertenencias, y lo que muchos no saben es que eso también tiene consecuencias legales, porque no todo lo que descubres lo puedes usar a tu favor. Aquí empezó la verdadera grieta, la falta de presencia física de él y la falta de lealtad mental de ella. La bomba estaba lista, solo faltaba un pretexto para que todo explotara, y ese pretexto tenía nombre y apellido. Hay un mito que destruye familias: creer que un hijo va a arreglar lo que dos adultos no pudieron en meses. Si el matrimonio te trae responsabilidades y obligaciones para con los cónyuges, un hijo no solo es tenerlos, alimentarlos, llevarlos a la escuela, que crezcan y se van. Fausto y Fernanda pensaron que un bebé sería el pegamento. No sabían que sería la dinamita que detonaría su relación amorosa. Porque tener un hijo implica darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos, calzarlos, médicos, asistirlos en sus buenos y malos momentos hasta que sean independientes. Y eso no solo es darles amor y atención, implica gastos, inversión económica y atención constante. Al principio hubo una tregua: compras, cuna, ropita. Parecía que la cizaña de la suegra y la ausencia de Fausto habían quedado atrás. Ahora sí, Fausto, con el bebé vas a querer estar más tiempo aquí, ¿verdad?, mencionó Fernanda. Claro, pero ahora más que nunca tengo que trabajar. Los gastos se van a duplicar, respondió Fausto. La misma trampa, pero con una responsabilidad más grande con la llegada de su hijo, Fabián. Fausto, ven por favor. Nuestro bebé ya va a nacer. Ya no soporto las contracciones. Llévame al hospital, le comentó Fernanda a Fausto. Pero Fernanda, en la mañana te comenté que hoy firmaríamos el contrato de inversión con los socios extranjeros. En este momento no puedo ir. Estoy en medio de una reunión importante. Espérame más tarde para llevarte al hospital. Mientras toma algo para el dolor mientras llego, le respondió Fausto. Estás loco. Ya no soporto más. Le hablaré a mi mamá para que me lleve. Ya no tolero esta situación, mucho menos que no te importe que ya va a nacer nuestro hijo. Adiós, mal hombre, le respondió Fernanda muy molesta. Lo que Fausto pensó que era el mejor día de su vida, en realidad, solo estaba marcando el principio de sus peores días. Hay decisiones que parecen correctas en el momento, pero que con el tiempo se convierten en el error más caro de tu vida. Pero mira, hija, en qué apuros me metes. Te dije que Fausto no era un buen hombre para ti. Le importó más sus ridículos negocios que tú y mi nieto, reclamó la mamá de Fernanda a Fernanda. Ya basta, mamá. Te pedí el favor yo para que me trajeras al hospital, no para que me estés regañando, le contestó Fernanda a su madre. Llegó el niño y con él el fin del sueño. Noches sin dormir, pañales y un cansancio que no deja espacio para el amor. Llegué, ya quiero tener a mi hijo en mis manos, mi querido Fabián. Llegó Fausto a aquella habitación de hospital donde Fernanda cuidaba a su hijo recién nacido luego de aquella fiesta de celebración que se postergó hasta altas horas de la noche en su trabajo. No podía perderme este día. Ya quería conocerte, Fabián. Te pareces mucho a mí, expresó Fausto al ver a su hijo. Una vez ya estando en casa, las discusiones subieron el tono. No me ayudas en nada. Parece que huyes de tu propia casa, reclamó Fernanda a Fausto. Vengo de trabajar 12 horas para que no les falte nada. Déjame en paz, le respondió Fausto. El hijo no los unió, solo los dejó más expuestos y más irritables. Y por si fuera poco, la suegra se instaló en la casa para ayudar, pero su ayuda tenía un precio. Más veneno. Ya viste, mija, ni con un hijo cambia. Sigue prefiriendo su oficina que a su propia sangre. Tú no puedes seguir así,
comentó la mamá de Fernanda. En mi despacho lo veo siempre. Parejas que llegan con hijos de meses porque ya no se soportan. Un hijo es una bendición, pero jamás será la solución a un problema de pareja. Fausto y Fernanda cometieron el error más grande: traer a alguien al mundo para cargar con el peso de un matrimonio roto. La llegada del bebé no llenó el vacío, solo lo hizo más evidente. Fausto buscaba una salida, pero el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría las reglas del juego para siempre. Porque un error más estaba por tocar a la puerta. Mucha gente comete el error de involucrar terceras personas a su vida, como en este caso Fernanda invitó a su madre a vivir a su hogar. Pero yo no soy quien para juzgar a nadie, solo estoy relatando una historia de un matrimonio que debió haber sido evitado. Pero ahora me toca relatarte el error más grande que cometen las parejas hoy en día, y empezamos con la irresponsabilidad de los matrimonios. Problemas, pleitos, ausencias, que hacen que las personas pierdan interés en lo que algún día soñaron, el vivir felices para siempre. Fabián estaba por cumplir 3 años, un hombrecito que vino a darle alegría a Fernanda y Fausto. La familia convivía felizmente, aparentemente, porque en esos 2 años habían pasado múltiples situaciones. Desveladas constantes, emergencias médicas, travesuras incontables, convivencias agotadoras. Pero eso no era el punto de la destrucción, era la convivencia hostil que vivía Fausto cada que regresaba a casa tras 12 horas largas de trabajo. ¡Qué bueno que llegaste, Fausto! Necesito que me ayudes a ordenar los juguetes de Fabián y de paso limpia los trastes de la cocina, le instruyó Fernanda a Fausto tan pronto atravesó la puerta de entrada. No obstante, el agotado trabajo que hacía Fausto en su oficina para evitar discusiones atendía las tareas que Fernanda le encargaba. Ya siendo las 10:30 de la noche, Fausto recibe una llamada de su asociado de la oficina, quien se encargaba de las tareas que Fausto había delegado para pasar más tiempo en casa. Mi querido Fausto, espero no molestarte a estas horas. Seguramente ya estás enlazado en brazos con Fernanda, escribiéndole a la cigüeña picarón. Nada de eso, Lázaro. Estoy aquí apoyando en las actividades que me corresponden en casa. Dime, ¿qué pasa? ¿Por qué tu llamada a estas horas? Fausto, he estado pensando que necesitas un asistente, con eso que te ausentas mucho del trabajo para atender a tu familia. Y yo no puedo cubrirte siempre. En mis manos tengo el candidato perfecto. Está bien, Lázaro. Mañana a primera hora me muestras ese currículum para revisarlo. Espero cumpla el perfil para el asistente de oficina que requiero. Te veo mañana. Ya en la habitación, Fernanda cuestiona a Fausto. ¿Para qué te habló Lázaro? Fausto. Lázaro me habló porque mañana tenemos una junta importante con los asociados de la oficina, porque los inversionistas extranjeros cambiaron algunas condiciones del contrato, le respondió Fausto a Fernanda. Esa noche, las dudas de Fernanda aumentaron, sin conciliar el sueño por la duda de qué perfil tenía que revisar Fausto en la mañana. No pudo conciliar en sueño de la angustia y pensar qué se avecinaba para ella. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que el problema empieza cuando descubren una infidelidad. Pero no, el problema empieza mucho antes, cuando se rompe la confianza. Porque cuando una persona oculta información, aunque no haya engaño, ya hay una traición. Porque en una relación, cuando se pierde la confianza, todos terminan haciendo cosas que después van a pesar. A la mañana siguiente, Fernanda se encuentra con el espejo y no se siente a gusto con su cuerpo. Está ganando algo de peso. No me veo bien, ya no soporto este abdomen.
Necesito hacer algo para bajarlo. Fernanda exclamó a Fausto. Necesitas algo de ejercicio. Puedes ir al gimnasio por las mañanas, aprovechando que Fabián está dormido y tu mamá está cuidándolo, le respondió Fausto a Fernanda. Fernanda, para verse mejor, fue al gimnasio a tonificar su cuerpo, Fausto a la reunión con Lázaro que habían acordado la noche anterior. Ese día, la noticia que les esperaba a Fernanda y Fausto iba a desencadenar más dudas que soluciones. Fernanda no pudo terminar su rutina de entrenamiento. Y en medio de esa tormenta de celos, traición y dudas, sucedió lo increíble. Una noche de culpa, un encuentro forzado para arreglar las cosas, y el destino volvió a jugar sucio. Llegaba Fiorella. 3 años después de Fabián, nacía la segunda víctima de este desastre. Fausto tenía un negocio multimillonario, un asociado que deseaba su éxito y un segundo hijo en camino. Pero lo que Fausto no sabía es que Lázaro ya tenía el plan perfecto para ponerle precio a su cabeza y tener listo todo el plan para dejarlo en la calle. La empresa estaba por quebrar, y su vida también. Hay decisiones que no parecen importantes en el momento, pero son las que terminan destruyendo todo. Y Fausto, esa noche, tomó una decisión. Existe una frase que se utiliza mucho entre la sociedad, un hermanito para que no esté solo. Pero a veces ese hermanito llega a un campo de batalla. Después de una de sus peores discusiones, vino una reconciliación de esas que se sienten reales. Pero solo son treguas. 9 meses después, la familia volvió a crecer. Ahora sí, Fernanda, ya somos 4, tenemos que echarle ganas por ellos, ¿no? Le comentó Fausto a Fernanda. Espero que ahora sí valores lo que es tener una familia, le respondió Fernanda. Seguro que sí, siempre he valorado a la familia que estamos construyendo, expresó Fausto. Creyeron que la cantidad de hijos sustituiría la calidad de la relación. Muchas veces las parejas no alcanzan a darle atención, cuidados y sobre todo los recursos que necesitan sus hijos para su subsistencia. Pero en esta historia no había carencia de medios económicos, aún porque Fausto era el director de su empresa, con contratos millonarios y dinero en casa, era lo que menos faltaba. Pero la realidad no sabe de milagros. 2 niños en casa son el doble de trabajo, son el triple de estrés y la mitad de paciencia, agregándose un toque de más atención y responsabilidades. Fausto cada vez más estrés por levantar su negocio. Si antes dedicaba 12 horas de trabajo, ahora no se le veía ni su sombra en la casa, ya que habitualmente llegaba a casa entre las 10 y 11 de la noche. Al llegar a casa, Fausto enfrentaba lo que muchas personas viven, ser recibido con toda clase de reclamos. ¿Por qué cada día llegas más tarde a casa? No puedo más. Estoy sola en esto. 2 niños, Fausto. 2, le reclamaba Fernanda a Fausto. Pero ¿por qué me dices eso? Tengo que trabajar para seguirles dando la vida que hoy tienen. ¿Qué? ¿Acaso tu madre no te ayuda? Y si no te ayuda, ¿para qué la tienes viviendo aquí? Le respondió Fausto. Son tus hijos, Fausto, no los de mi madre. Ella me ayuda en lo que puede. De haber sabido que esto iba a ser así, o habría aceptado tener un hijo más. Me tienes harta, le reclamó Fernanda a Fausto. Y por eso mismo no puedo dejar de trabajar. ¿Quién crees que va a pagar la universidad de esos niños? ¿Entiende?, le respondió Fausto. Fausto, en su posición de tratar de parar el caos de la discusión, decidió salir de casa a dar un respiro. En ese momento de la discusión, recordó que camino a su casa habían inaugurado un restaurante-bar, al cual decidió asistir para pasar el trago amargo de la discusión. Al paso de 2 tragos,
Unos minutos de larga meditación y reflexión, Fausto fue rumbo a casa. Y la suegra, viendo el caos, ya no susurraba, ahora gritaba su sentencia. «Mírate, hijita, te convertiste en su empleada, y él sigue ausentándose de la casa, según que por el trabajo. Y míralo, te dio 2 hijos para tenerte amarrada, pero él no está amarrado a nada», sentenció la madre de Fernanda. La duda ya no era una semilla, era un árbol que estaba rompiendo los cimientos de la casa. Y aquí, un consejo legal: procrear hijos para salvar una relación es como querer apagar un incendio con gasolina. Solo hace que el patrimonio sea más difícil de dividir y el daño emocional se extienda a más personas. Las intensas jornadas de trabajo de Fausto impedía cada día más el hacerse tiempo para pasar tiempo con sus hijos en casa. Pero siempre existe alguien que te quiere tender la mano para remediar ese cansancio y sacrificio que a veces es insostenible. Una tarde, Fausto estaba en su oficina en medio de las montañas de papeles, facturas, órdenes de compra, documentos para firmar y... La píldora de la tentación en esos casos se hace presente. «Mi socio, te veo muy estresado con tanta carga en tu vida. Imagínate, tu casa, tus hijos, la oficina, los pendientes domésticos y además lidiar con Fernanda. Necesitan un respiro», comentó Lázaro a Fausto. «Lázaro, tengo que terminar estos pendientes. Ve a revisar los tuyos, así terminamos rápido. Entre más rápido terminemos los pendientes, más temprano regreso a casa para ayudar a Fernanda con los niños», le respondió Fausto. «Anda, socio, solo será una comida de negocios. Vamos a relajarnos, a tomarnos un par de tragos y planear lo que viene», le insistió Lázaro. Lázaro, como buen socio, sabía que Fausto era un hombre estresado, una presa fácil. Lo llevó al bar a hacerlo gastar y aprovechando, tentándolo a algo más. Lo que Fausto no sabía es que Lázaro ya tenía un plan en desarrollo, pues su objetivo era mantener a Fausto lo más ocupado posible en sus actividades de hogar. Pero como Fausto y su profesionalismo optaban por dar atención completa a su empresa, por lo que Lázaro no se sentía con libertad para emplear sus más deshonestas actividades para que Fausto lo perdiera todo. Una vez que entraron al restaurante, Fausto inmediatamente notó la categoría del sitio. Chicas elegantes paseaban entre las mesas solicitando invitaciones de alguna copa, ofreciendo los aperitivos extras que ofrecía el lugar. Al paso de los primeros tragos y disfrutando del momento, Fausto ya había ordenado más de la cuenta, invitando esas bebidas y disfrutando el momento. Quedando completamente embriagado, Lázaro se aprovechó de ello, Fausto al punto de la inconsciencia de tanto beber con las chicas. Lázaro decide llevarlo con él, pues a su estado de embriaguez, imposible llevarlo a su casa con Fernanda y sus hijos. Fausto tambaleándose en el pasillo de un hotel, Lázaro sujetándolo hasta aproximarlo hacia una habitación. Lázaro hizo el llamado hacia esa puerta de hotel. Una mano femenina sujetó de Fausto y lo llevó hacia el interior de esa habitación. Esa noche, Fausto no llegó a casa. Lázaro lo había dejado en esa puerta de habitación de hotel. Fausto, de tan embriagado que estaba, no se dio cuenta ni de quién había abierto esa puerta, pero Lázaro ya tenía el plan bajo la manga. Fausto y Fernanda ya no estaban construyendo una familia, estaban imprimiendo un expediente legal que les iba a costar años resolver. Por lo que estaba haciendo Lázaro con Fausto era el inicio de una pérdida catastrófica para Fausto. Mientras Fernanda, preocupada por Fausto que no llegaba a casa, múltiples llamadas por la madrugada. En la habitación de aquel hotel, un celular vibrando múltiples veces alrededor de la lencería de aquella dama que recibió a Fausto. Fausto llegó por la mañana a su casa desorientado y sorprendido. No recordaba nada de lo que había ocurrido esa noche. Solo se dio cuenta de que salía de un cuarto de hotel. Al llegar a casa, lo recibe Fernanda.
¿Pero qué son estas horas de llegar a casa, Fausto? ¿Se prolongó la junta de ayer o firmaste otro contrato millonario? Dime, quiero escuchar cuál es tu justificación, le reclamó Fernanda a Fausto. No sé qué pasó ayer. Solo recuerdo que fui a comer con Lázaro, creo me pasé un poco de copas y terminé durmiendo en el sofá de su sala. Le respondió Fausto a Fernanda. ¿En el sofá de su casa? Vaya, ahora resulta que existe otra persona en tu oficina que se llama Lázaro con el que haces negocios. Me llamo Lázaro hace 40 minutos que no sabía de ti desde ayer en la comida. ¿Qué está pasando, Fausto?, le cuestionó Fernanda. Fausto se encontraba confundido con esa jugada de Lázaro. Para evitar la discusión, se encerró en la habitación de baño para terminar de prepararse para ir a la oficina. Una vez que terminó, se escucha la vibración de su celular que estaba en el buró al lado de su cama. Recibe la llamada de su asistente, Ariana. «Hola, jefe. Buen día. Parece que alguien amaneció con un poco de resaca. No sé qué hora se fue de mi habitación, pero hay algo que sí sé, jamás voy a olvidar. La mejor noche que un hombre me ha dado en mi vida», le mencionó Ariana a Fausto recién respondió la llamada. En ese momento Fausto sintió en terror. Se le congelaba el cuerpo, estático. Fernanda lo observaba en silencio, tratando de entender quién estaba del otro lado de la llamada. Y porque esa llamada lo tenía así. Y es aquí donde la mayoría de las personas comete su peor error, porque cuando ya estás en problemas, lo peor que puedes hacer es seguir avanzando. No se preocupe, jefe. Yo no voy a decir nada de lo que pasó esta madrugada, a menos que alguien quiera saber, confirmó Ariana. Porque esa llamada no era un accidente, era el inicio del quiebre más grande. Fausto pensó que había cometido un error, pero en realidad se trataba de lo que iban a hacer con lo sucedido esa noche. Esa noche de copas que Fausto había experimentado en excesos de alcohol y confianza de Lázaro, había despertado una duda que lo atormentaba esa mañana. Y es aquí donde la duda despierta después de haber recibido una información de la cual Fausto desconocía. En el derecho, cuando hay duda, nadie gana y nadie pierde. Lo que existe en este tipo de casos es que el culpable es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Fausto, confundido de la información que le había dicho Ariana que sabía, la intriga respecto de no decir nada a nadie a menos que alguien más quiera saber, refleja un síntoma de toma de control, en este caso de Ariana, y el miedo. Hizo lo demás, que es lo que no dirá o que ocultará y, sobre todo, cuánto costará. Muchas veces juzgamos antes de entender, y cuando eso pasa, la víctima termina siendo el culpable. Presumen de culpables a quienes en realidad solo fueron víctimas de un plan desgarrador y engañoso. En el derecho, la forma es fondo, y en la vida, una firma puede ser una sentencia. Esa mañana, Fausto sale de su casa apurado, preocupado e intrigado ante la duda que ya tenía. ¿Qué habrá pasado esa noche? Fausto era un jefe respetuoso con la plantilla laboral de su empresa, por lo que ante esta situación era momento de descubrir lo que pasaba, ya que él jamás le había dado entrada a Ariana para que pasara lo que creía Fausto que sucedió. ¿Por qué, Lázaro? ¿Por qué le hablaste a Fernanda anoche? Sabías perfectamente cómo estaban las cosas en mi casa, le reclamó Fausto a Lázaro. Tranquilízate, socio. Te perdimos la pista en el bar, te pusiste impertinente, dijiste que querías aire y te fuiste solo. Te llamé 1000 veces, Fernanda me llamó a mí. ¿Qué querías que hiciera? ¿Mentirle? Pensé te había pasado algo, le respondió Lázaro. Me dejaste solo. No recuerdo ni cómo llegué a ese hotel, le reclamó furioso Fausto.
Bueno, parece que no estabas solo, pero eso es algo que tú y tu conciencia deben arreglar. Yo solo traté de ayudarte, le respondió Lázaro. Fausto no entendía realmente lo que sucedía, evitando hablar y evidenciar su situación. Rápidamente se interna en su oficina, intentando meditar y tratar de recordar lo que pasó la noche anterior. Ariana, en cambio, con un porte elegante y sensual, entra a la oficina de Lázaro con una carpeta en la mano. Licenciado, trabajo hecho. Ariana le entregó una carpeta con documentos a Lázaro. Excelente trabajo para una mujer que no tiene experiencia en asuntos de importancia, le mencionó Lázaro. ¿Por qué lo dice, licenciado?, le cuestionó Ariana. Porque tu talento es únicamente recoger billetes de una pasarela de antros, o no recuerdas de dónde vienes. Te lo recuerdo, le mencionó Lázaro a Ariana. Fue un placer ayudarle, licenciado. Espero y ese trabajo de importancia que me encargó hacer no lo sepa su socio inmediatamente, le insinuó Ariana a Lázaro. Inmediatamente, y ante la preocupación de que Fausto se enterara lo que realmente pasó esa noche de copas, Lázaro sacó de su bolsillo un fajo de billetes y se los entregó a Ariana. Fausto no tiene por qué enterarse, le dijo Lázaro a Ariana. Y cuidadito que andes de soplona, que tu familia del rancho se enterará de tu verdadero oficio cuando llegaste a la ciudad a trabajar. Gracias, licenciado. El jefe no se enterará jamás. Además, le hice la llamada de buenos días que me ordenó hacer, señaló Ariana. Excelente trabajo y bien hecho. Y recuerda, niña, tú estás aquí porque yo te traje, así que harás al pie de la letra lo que te indique. ¿De acuerdo?, sentenció Lázaro a Ariana. De acuerdo, licenciado, respondió Ariana. Por lo pronto, ve a darle los buenos días a Fausto y ya sabes qué hacer. Ah, y no se te olvide mostrarle la foto que te envié por mensaje, le ordenó Lázaro a Ariana. Claro, de inmediato, le respondió Ariana. Ariana, con la incertidumbre y la intimidación que recibía constantemente de Lázaro, no tuvo más que realizar el trabajo del plan que Lázaro tenía preparado para Fausto. Lázaro, en sus manos, tenía un convenio de cesión de contrato de servicios. Sí, Lázaro había creado una estrategia para que Fausto le cediera ese contrato multimillonario con los inversionistas extranjeros. Tan pronto Ariana salió de la oficina de Lázaro, Ariana hizo su aparición en la oficina de Fausto, su jefe. Jefecito, no sea tan duro con Lázaro. Él solo hizo lo que cualquier amigo haría. El problema no es la llamada. El problema es lo que pasó después de que colgamos, le mencionó Ariana a Fausto. ¿De qué hablas?, cuestionó Fausto a Ariana. Hablo de que usted firma muy rápido cuando tiene un par de tragos encima, y de que Fernanda se moriría si viera lo bien que la pasamos en la suite 402, sentenció Ariana. ¡Tú! Me pusiste algo en la bebida, mencionó molesto Fausto a Ariana. Lo que importa no es lo que había en la copa, sino lo que hay en la galería de imágenes de mi celular. Si no quiere que su familia perfecta se entere, va a tener que empezar a ser muy amoroso y generoso conmigo. Cuando el chantaje entra por la puerta, la dignidad sale por la ventana. Fausto no solo estaba perdiendo su dinero, estaba entregando las llaves de su propia cárcel. El miedo es el ruido que no te deja escuchar la razón. Mientras Ariana le hacía peticiones de regalos lujosos y apoyos económicos por el apoyo que tenía comprometidos a su familia del rancho, Fausto vaciaba la caja fuerte de su casa. Además, Lázaro le vaciaba la empresa. Y Fausto, por salvar un matrimonio que ya estaba roto, terminó rompiendo su futuro. Notificación de embargo, mensajes de recordatorios de pago, facturas próximas a vencer y... Ariana, te espero en el hotel de siempre a las 7 p.m. o le mando lo que tengo en mi galería de celular a Fernanda. Eran los mensajes recurrentes del celular de Fausto. Socio, esto se está hundiendo. Los proveedores están sobre nosotros y el contrato millonario está en riesgo.
Si no inyectamos capital hoy, mañana nos cierran, le comentó Lázaro a Fausto con preocupación. No tengo de dónde sacar más. Lázaro, Ariana me tiene contra la pared, respondió Fausto. Lo sé, y por eso te voy a salvar. Conseguí un préstamo puente. Solo necesito que firmes este documento de gestión de emergencias. Con esto yo me encargo de los acreedores y tú te vas a descansar. Qué buena falta te hace, insistió Lázaro a Fausto. Gracias, hermano. No sé qué haría sin ti, respondió Fausto firmando sin leer el contenido de ese contrato. Ya no vas a tener que hacer nada. Nunca más, Fausto, le comentó Lázaro a Fausto al salir de su oficina. Lázaro acababa de notificarle la sentencia de quiebre de la empresa y Fausto, sin más, solo firmaba. Era el punto de quiebre de su empresa. Las cosas se tornaban mal. Fausto, entre las exigencias de Ariana, el temor fundado de Fernanda y la necesidad de armar un rompecabezas que no tenía las piezas debidamente pronunciadas, entró en el pánico que muchos cometen. Seguir permitiendo que avancen en el chantaje, la extorsión y la mentira. Lo que no sabía Fausto es que todo, videos, fotografías y mensajes, habían sido trabajados con herramientas cibernéticas. Realmente no tenían nada. Esa noche en el hotel, Ariana solo le mostró los documentos. Como Fausto en su embriaguez no conciliaba qué estaba pasando, intuyó que era Fernanda quien le pedía firmar los cheques de la escolaridad de sus hijos, a lo cual y sin riesgos, solo firmó. En ese momento, Ariana salió de la habitación de hotel y Fausto solamente se quedó inconsciente. ¿Se lo creyó?, cuestionó Ariana a Lázaro. Se lo tragó completito. Fausto ya no es el dueño de la empresa, ahora trabaja para nosotros, le respondió Lázaro. Mientras Fausto firmaba su caída, Fernanda empezaba a entender todo. ¿Pero qué hiciste, Fausto?, cuestionó Fernanda a Fausto al ver la caja fuerte vaciada. Porque cuando el dinero desaparece, la verdad siempre aparece, y cuando el patrimonio familiar está en riesgo, la ley permite protegerlo. Lo que antes era tuyo y mío, ahora es mío. Cuando el dinero desaparece, las dudas comienzan, pero las dudas se convierten en pruebas. Entonces, ya no es un problema de pareja, es un problema legal. En el matrimonio, no todo es amor. También existen derechos, obligaciones y patrimonio. Y cuando una de las partes pone en riesgo ese patrimonio, la ley no se queda de brazos cruzados. Fernanda ya no estaba confundida, ahora estaba decidida. El dinero desaparecía, las actitudes de Fausto y el miedo en su mirada ya no eran coincidencia, porque en el derecho el amor no protege bienes, pero la ley sí. Fernanda entendió que muchas personas descubren demasiado tarde. No se trata de a quién amas, sino de que estás dispuesto a perder por ese amor. Fernanda empezó a sufrir escasez. Las tarjetas sobregiradas, la caja fuerte vacía, las facturas de servicios con leyendas próximo a corte de servicio. En fin, todo se desmoronaba. Al paso de los días, Fernanda decide enfrentar a Fausto. Quiero que me expliques con la verdad qué está pasando con las cuentas. ¿Por qué estuviste sacando dinero de la caja fuerte? ¿Te metiste en algún problema? Me tengo que preocupar. Fernanda, quiero antes de decirte lo que pasó, es que me perdones, pero te voy a comentar. Resulta que ese día que llegué hasta en la mañana, no venía de casa de Lázaro. ¿Y tú me crees estúpida? ¿Crees que te creí la historia?, le contestó Fernanda molesta. Yo sé que no, pero esa mujer, esa empleada que Lázaro me recomendó, dice que tiene fotografías comprometedoras. Juro que esa noche yo recuerdo que estaba solo. Es más, cuando salí de esa habitación, estaba tan cual me viste entrar a casa. No sucedió nada.
le confirmó Fausto a Fernanda. «Entonces me quieres decir que has sido chantajeado y extorsionado por Ariana y Lázaro», le cuestionó Fernanda. «Lamentablemente sí. Me han pedido cantidades enormes de dinero. No supe qué hacer, no sé qué es lo que tienen en mi contra y decidí, era mejor comprar el silencio. A costa de nuestros ahorros y dinero de la familia Fausto. ¿En qué estabas pensando?» «Lo sé, estoy destrozado». «No te preocupes, Fausto. No permitas más engaños. No importa que sea que tengan en tu contra. No abriré mensajes, ni le pondré atención. Pero ya no más dinero regalado, Fausto, por favor». Esa tarde, Fausto sintió un alivio. Fernanda, aunque decepcionada, comprendió la situación de Fausto y no tuvo más remedio que aceptar el engaño. Ante la incertidumbre de con quién habría pasado la noche, decidió olvidar las dudas y avanzar en pro de su matrimonio. Mientras tanto, en la oficina, Lázaro era el mandamás de la empresa, ordenando se eliminaran pagos innecesarios como pagos de hipotecas, reducción de gastos administrativos, retiró parque vehicular de los asociados junior y demás, que eran fugas de la empresa que ahora era su empresa. «¡Papá! ¡Qué alegría! ¿Cómo has estado tú y mamá?», respondía Fausto una llamada de su padre. «Fausto, acabo de recibir una notificación del banco que están atrasados 3 mensualidades pendientes de pagos de la hipoteca de nuestra casa. ¿Por qué se ha retrasado el pago? ¿Acaso no están en orden las finanzas de la empresa?», cuestionó el padre de Fausto. «Papá, lo reviso con el contador. No me han notificado alguna situación al respecto», respondió Fausto. «Fausto, no me gustaría saber que estás distraído y has descuidado la empresa que tu madre y yo construimos con mucho esfuerzo», sentenció el padre de Fausto. Fausto no sabía lo que había hecho con la empresa que forjaron sus padres y que le confiaron el día que decidió formar una familia. Porque la ignorancia ni te exime del cumplimiento, pero la confianza ciega te puede dejar en la calle. En el derecho hay algo que muchas personas subestiman: la firma. Ese simple trazo al final de una hoja puede transferir dinero, propiedades, empresas o incluso tu futuro. Y no importa si no lo leíste, no importa si estabas cansado, o si alguien en quien confías te dijo «firma aquí». Tu firma te obliga, porque cuando firmas un contrato, la ley presume que conoces su contenido y que estás de acuerdo con cada una de sus cláusulas, aunque no hayas leído una sola línea. Y es ahí donde entran los contratos leoninos, acuerdos diseñados para beneficiar a una sola parte, donde uno gana a todo y el otro pierde sin darse cuenta. Esto fue exactamente lo que le pasó a Fausto. Mientras creía que estaba firmando una solución, en realidad estaba cediendo su empresa por voluntad propia, pero sin saberlo. Porque en derecho lo que se firma obliga, y deshacer un contrato no es tan sencillo como decir «no sabía». Se necesita probar engaño, error, dolo o abuso. Y no siempre se logra. No pierdes tu patrimonio cuando te roban. Lo pierdes cuando lo firmas. Fausto, al llegar a su oficina, se percata de que hay oficinas vacías, cada vez menos empleados. Se dirige a la oficina de Lázaro y le pide una explicación. «¿Qué está pasando, Lázaro? ¿Por qué tanto ausentismo en la oficina el día de hoy?», cuestionó Fausto. «No es ausentismo, Fausto. Decidí recortar al personal, porque 3 pueden hacer el trabajo de 10, respondió Lázaro. «Pero, Lázaro, eso nos costará mucho dinero. Las liquidaciones del personal, por favor. Estamos en números rojos, Lázaro», resaltó Fausto. «¿Estamos?», se oyó a que somos muchos. «¿Por qué dices «estamos?», cuestionó Lázaro. «Pues porque es mi empresa. Soy el socio mayoritario Lázaro», expresó Fausto.
Ja, 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 ja. ¡Ay, Fausto! ¡Qué ignorante! A veces hay que leer lo que firmas. Por cierto, ¿por qué le financiabas la hipoteca a tus padres? Es un gasto innecesario. Ese viejo ya tiene todo el dinero, exclamó Lázaro. ¿Tú ordenaste cancelar los pagos? ¿En qué momento te ordené hacer eso?, reclamó Fausto a Lázaro. Fausto, tú ya no eres nadie para darme instrucciones. Si quieres trabajar aquí, te vas a someter a mis órdenes, sentenció Lázaro a Fausto. Lázaro le muestra unos documentos a Fausto, precisamente los que ya le había hecho firmar las veces anteriores. Se da cuenta que es su firma. Eran cesiones de acciones y derechos en nombre y representación de sus padres y de sí mismo a favor de Lázaro. Fausto, furioso y sin entender los documentos que aparecía su firma, avienta esos documentos. ¿Qué? ¿No te enseñaron a leer antes de firmar? Parece que no, no me queda la menor duda. Por eso firmaste ese matrimonio con Fernanda, le comentó Lázaro en tono de burla a Fausto. Confía en ti, Lázaro, le respondió Fausto. Sí, pero se lo firmaste a Ariana. Pensaste que eran los pagos del colegio de tus hijos, y esa escena, ja, 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 que le decías Fernanda a Ariana en aquel hotel, me causó mucha risa, le comentó Lázaro a Fausto en tono burlesco. Basta, necesito que en este momento me regreses lo que es mío, le insistió Fausto a Lázaro. Jamás. Se te durmió y preferiste a esas chicas de aquel bar embriagarte hasta perder la conciencia que estar al pendiente de esta empresa, le recriminó Lázaro a Fausto. Fausto, confundido, sale de la oficina de Lázaro furioso, en dirección a la que aún era su oficina, y de pronto hace su arribo glorioso a la oficina de Fausto, Ariana. ¿Qué pasó, jefecito? ¿Ya lo despidieron como a todos? ¿Cómo le fue con el licenciado Lázaro?, le preguntó en tono burlesco Ariana a Fausto. No empieces con tus bromas, le respondió Fausto a Ariana. Sabes que puedo hundirte más. Hago el intento, insinuó Ariana a Fausto. ¿Sabes? No me importa. Dile a Fernanda lo que pasó esa noche. Lázaro ya me lo confesó todo, le informó Fausto a Ariana. Las noches que pasamos juntos después de aquella vez que estabas ebrio, también lo sabe Fernanda, cuestionó Ariana a Fausto. Tú me obligaste a eso con tus chantajes. Yo creí que tenías información de mí, pero Lázaro me acaba de informar que todo fue una farsa para quitarme mi empresa. ¡Largo de aquí! No te quiero ver jamás, recriminó Fausto a Ariana. Ariana, al enterarse que Fausto ya sabía lo que había hecho Lázaro, decidió enfrentarlo. «Licenciado, ¿terminé la misión con Fausto?», preguntó Ariana a Lázaro. «Efectivamente, aquí ya se terminó tu misión. Gracias», respondió Lázaro a Ariana. «Entonces, ¿cuál va a ser mi función en la empresa a partir de hoy?», preguntó Ariana a Lázaro. «¿Regresar a tu rancho? ¿No salir de ahí ni venir a la ciudad? Yo te mandaré efectivo por el trabajo y el favor que me hiciste. Solo tienes una tarea más que hacer. Y después de eso, jamás vuelvas a hablar con Fausto», instruyó Lázaro a Ariana. Fernanda, ahora preocupada por la situación que estaba pasando Fausto, decide realizar algunas actividades propias. Esto, por el riesgo de que Fausto se veía próximo a la ruina, decidió emprender digitalmente. Regresó a aquel gimnasio donde su instructor ya la esperaba con ansias día a día. Una mañana, después de que Fausto salió de su casa rumbo a su trabajo, Fernanda recibe un mensaje de un número desconocido que decía: «¿Sabías que Fausto le cedió la empresa a su socio y su asistente? Está arruinado». En ese momento, Fernanda no le quedó otra opción más que proteger su patrimonio familiar. Existe una figura legal poco conocida, pero extremadamente poderosa: la variación de condiciones del régimen conyugal. Esto permite que cuando uno de los cónyuges pone en riesgo el patrimonio familiar, el otro pueda solicitar la modificación del régimen para proteger lo que aún queda. Porque en el derecho,
El amor no protege bienes, pero la ley sí. Juntos, Fausto y Fernanda, previo discusiones y acuerdos, decidieron que era mejor para la protección del patrimonio que habían formado como pareja, realizar el cambio de régimen matrimonial de sociedad conyugal a bienes separados. Ambos comparecieron a la audiencia virtual ante el juez familiar, en la cual, en el expediente, ya contenía el convenio de cesión de bienes patrimoniales todos a nombre de Fernanda, y el patrimonio familiar sería administrado únicamente por ella. Fausto decidió y aceptó sin más reclamo a ello. Lázaro, al saber que Fausto no tenía dinero ni bienes por esa estrategia de Fernanda, decidió solicitar al juzgado el apoyo para desalojarlo de ese lugar que Fausto creyó que le pertenecía, pero que firmó sin entender que le cedía todo a Lázaro. En cuestión de días, perdió su poder, su dinero, sus bienes y su nombre dentro de la empresa. Pero lo que Fausto aún no sabía es que hay desalojos que no se pelean en una oficina, se ejecutan en tu propio hogar. El abuso de confianza es un delito, pero la negligencia de firmar documentos sin leerlos es una sentencia. Cuando cedes tus acciones sin una cláusula de retroventa o un fideicomiso de garantía, le entregas las llaves de tu vida al enemigo. Firmar un documento no siempre significa que hubo voluntad. En el derecho existe algo llamado vicios en el consentimiento, cuando una persona firma bajo engaño, presión o manipulación. Y sí, la ley te da una salida. Puedes demandar la nulidad del contrato, puedes intentar dejar sin efectos lo que nunca debiste firmar. Pero hay un problema que nadie te explica. La nulidad no es inmediata, es un proceso largo, complejo y lleno de pruebas. Tienes que demostrar el engaño, el dolo, la intención de perjudicarte, y mientras eso sucede, el daño ya está hecho. Porque en el derecho puedes pelear por recuperar lo que firmaste, pero no puedes detener lo que ya empezaron a quitarte. Puedes demandar, puedes pelear, puedes intentar recuperar. Pero mientras el juicio avanza, tu patrimonio ya cambió de manos. Fausto acababa de perder su empresa. Lázaro se engrandecía en la empresa que los padres de Fausto habían construido durante años. Fausto no tenía más que ofrecerle Fernanda y sus hijos. El estrés, la desesperación y la agonía de haberlo perdido todo lo dejó en verdadero estado de incapacidad emocional y, lo peor del caso, un trágico caso de depresión. «¡Fausto! Anda, párate de esa cama que de esta te tienes que levantar», manifestó Fernanda a Fausto. «No tengo ganas de nada. Por mi estupidez y malas decisiones lo he perdido todo», contestó Fausto. «Pues si sigues así, vas a perder aún más de lo que piensas y no dimensionas que aún tienes», continuó Fernanda. «¿Qué más puedo perder? Si ya perdí mi empresa, mis negocios, mis bienes, me quitaron hasta la membresía del club donde pasábamos los fines de semana», manifestó Fausto. «¿Estás seguro que perdiste todo? ¿No te queda algo que puedas rescatar?», cuestionó Fernanda. «Fernanda, si ya perdí mi dinero, con engaños le regalé mi patrimonio a Lázaro». «¿Qué más se puede perder?», le comentó Fausto. Mientras tanto, Fernanda se alistaba para ir al gimnasio, en donde Lauro, el instructor, ya la esperaba con ansias cada día, ya que era su mejor carta de presentación, ya que la disciplina, constancia y compromiso que mostraba Fernanda era lo que tenía motivado a Lauro, y cada que la veía entrar a ese gimnasio sentía un escalofrío emocional imposible de ocultarlo. Fausto no tenía otra opción más que apoyar a las labores del hogar,
mientras Fernanda se dedicaba y atendía las peticiones de redes sociales, las exigencias de las marcas que la patrocinaban, las colaboraciones constantes en su casa. Fausto dedicaba el tiempo a atender a Fabián y Fiorella, ayudándoles con sus tareas escolares, lavando la ropa, haciendo la comida, las labores de limpieza del hogar y todo lo relacionado a esta actividad. No obstante, las humillaciones y comentarios cizañosos con las que la mamá de Fernanda se dirigía a Fausto eran el día a día. Pero míralo, ¿quién iba a pensar que el señor de los negocios multimillonarios, que antes solía ser, ahora se convirtió en el señor del servicio doméstico de esta casa? Insinuó la mamá de Fernanda a Fausto. Suegra, por favor, no quiero entrar en una discusión innecesaria, respondió Fausto. Pues si no te gusta lo que te digo, lo mejor es que busques qué hacer para que vuelvas a ser ese señor de los negocios, que la escoba lo único que te va a traer son solo ampollas en las manos, insinuó la mamá de Fernanda a Fausto. Suegra, ¿pero quién me irá a emplear? Mi competencia, cuestionó Fausto a su suegra. Pues tu competencia definitivamente no creo. Él sí es un hombre de resultados. ¿Tú? Tú te ves muy flácido y delgado, le comentó la mamá de Fernanda a Fausto. ¿A qué se refiere, suegra?, insistió Fausto a su suegra. Yo solo te digo que te pongas las pilas y te pongas a pensar cómo volver a ser el hombre de esta casa, porque si no... Ahora sí, terminarás en la calle sin nada, concluyó la mamá de Fernanda. Fausto no entendía nada de tanto enigma, de tanta insinuación de esas palabras. Él creía que era una insinuación de molestia más que le hacía la mamá de Fernanda. Pero lo que no sabía Fausto es que en aquel gimnasio se estaba por integrar un expediente listo para presentarse ante un juez familiar. Fausto decidió, ante tanta humillación y exigencia de los gastos propios de la casa, inicia una incansable lista de posibles empleadores, ya que la experiencia era únicamente la de dirigir una empresa. Pero eso, Fausto no le hacía impedimento. Él tenía que proveer a su hogar, por lo que comenzó una estrategia de envío de currículos inalcanzable por vía correo electrónico, llamadas, en fin. No obstante que no encontró un trabajo idóneo, salió a la calle y en una plaza comercial, en un restaurante de comida rápida, apreció que solicitaban gerente de operación. Fausto, decidido por salir a trabajar para adquirir liquidez y de nueva cuenta crear su imperio empresarial, se acercó al personal de ese pequeño restaurante solicitando una entrevista, a lo que una persona le indica la oficina del jefe en turno. Buenas tardes. Estoy esperando por una entrevista para calificar por el empleo vacante, comentó Fausto. ¿Tienes alguna experiencia en restaurantes de comida rápida?, cuestionó el entrevistador a Fausto. Sí tengo experiencia. Estoy acostumbrado al trabajo bajo presión, confirmó Fausto. ¿Tienes disponibilidad de tiempo?, le preguntó a Fausto. Sí, puedo empezar hoy mismo y en este mismo instante, insistió Fausto. ¡Contratado!, le informaron a Fausto. Fausto logró calificar por ese empleo, aunque no era lo que se esperaba, sin la experiencia de lo que era la industria alimenticia, mucho menos el manejo de personal y finanzas, ya que él sería el encargado de todo ello. Un empleo que tenía horario de entrada, pero no de salida. Se colocó su playera, su gorra y mandil con la leyenda de ese restaurante. Por su parte, Fernanda, y ante la exigencia de las marcas que la contrataban, decidió agregar a su plantilla de colaboraciones a Lauro, quien convenció para realizar streaming sobre entrenamientos desde el hogar. Mientras Fausto salía a las 7 a.m. al restaurante, Fernanda recibía a Lauro, quien ya se había convertido en su instructor personal muy íntimo. Fausto llegaba entre las 10 y 11 p.m., hora que cerraba el restaurante. Una mañana,
Fausto tuvo que cubrir el área de autopedidos de aquel restaurante, con más responsabilidades y con la carga de trabajo por el ausentismo ocasional ese día. De pronto, se acerca un hombre elegante que solo le ordena un combo de los más completos para una familia de 10 personas. Fausto toma pedido y cuando le entrega el ticket de compra... «¿Papá?», expresó Fausto. «Fausto, pero ¿qué haces aquí? ¿Acaso decidiste ampliar operaciones y cadenas de franquicias del sector alimenticio?» «No, papá, ahora este es mi empleo». «Va». No me esperaba menos. Con eso que regalaste la empresa que tu madre y yo creamos con mucho sacrificio para que tú tuvieras un patrimonio. Este es el empleo que te merecías. Debí haberlo descubierto antes. Por cierto, este combo era para llevarlo a tu casa, te iba a proponer un negocio para que lo dirigieras, pero veo que te sienta bien ese uniforme. Cancela el pedido. No lo voy a requerir. Fausto, devastado por aquella escena donde su padre lo reprime de esa manera delante de su plantilla de empleados, en un arranque de ego y vergüenza, decide retirarse ese uniforme, azotarlo hacia el piso y referirse a ese pequeño restaurante que le había empleado por 2 meses. «Me voy, me retiro. Esto es ridículo. Yo soy un empresario, no un empleado». Fue a la oficina donde se encontraba el superior, presentó su renuncia y regreso a casa. Al entrar a su casa y sentarse en el comedor, viendo las facturas recién llegadas, Fausto decide revisarlas meticulosamente, encontrando una serie de compras que él no estaba enterado. Fausto se dirige hacia aquel pequeño cuarto que Fernanda había habilitado como su taller de marketing. Al entrar, Fausto se llevó la sorpresa de su vida. «Fernanda, ¿pero qué es esta escena? ¿Quién es este señor?», cuestionó Fausto. «Fausto, ¿no tienes que estar en el trabajo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo tienes espiando?», respondió Fernanda nerviosa. «Esto es lo que haces todos los días con este tipo. ¿Qué razón tenía tu madre? Jamás lo entendí, hasta que lo vi hoy. No estamos haciendo nada inmoral, Fausto, no te extiendas. Él es mi colaborador de redes sociales, no hay nada más. Lo que viste solo fue una actuación». «¿Actuación? ¿Qué tipo de contenido tendrás que realizar para hacer ese tipo de escenas? Las necesarias para poder seguir manteniendo esta casa. Te recuerdo que llevo meses haciéndome cargo yo, así que menos cuestionamientos y tú ve y busca un empleo, que seguro aún no lo tienes». Fausto, confundido, decide estar más al pendiente de su casa, decidió que estar más tiempo en casa habría más posibilidades de rescatar a Fernanda, que a su parecer la estaba perdiendo. No pasaron muchos días. Fernanda, ante la presencia constante de Fausto en el hogar, decidió alquilar un local a las afueras de la ciudad para establecer ahí su centro de grabación. Fausto se llenaba de más dudas y rencor hacia Fernanda, recordando las palabras que diario su suegra le mencionaba. «Necesitas levantarte de nuevo. Estás perdiendo a tu esposa y tus hijos. Un hombre que no provee en casa es un hombre que no se necesita». Fernanda, para evitar discusiones nocturnas, en una discusión le pide a Fausto que agarre sus cosas y algunas sábanas y cobertores y se mude al cuarto de servicio, que ella no dormirá más con él. Fernanda, con tal de no hacer drama y más porque se encontraba un poco confundida en sus sentimientos entre Fausto y Lauro, decide solicitar una asesoría legal para consultar la manera en que podría realizar para separarse de su esposo por un tiempo, para pensar las cosas y tomar las decisiones con la cabeza más fría. En el derecho existen algunas medidas que establecen los códigos civiles para efectos de realizar una pausa en su vida para realizar conciencia y actuar legalmente. Lo que era en este caso, Fernanda optó por realizar las diligencias de separación provisional de cónyuges, unas medidas de protección que garantiza el derecho para mantener la paz en su hogar. Ese día,
acompañada de un secretario del juzgado familiar con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, notificaron a Fausto esta medida, misma que había ignorado un día antes que se le notificó. Acudieron a realizar el desalojo inmediato de Fausto, permitiendo únicamente sacar sus bienes de uso personal. Muchos creen que el desalojo es el final. Se equivocan. En el derecho de familia, esto es apenas el primer movimiento de un tablero que no perdona errores. Fausto se quedó sin casa, sin empresa y sin familia. Pero esta jugada de Fernanda contra Fausto no era el fin, esto apenas comenzaba, porque cuando alguien pierde todo, ya no tiene nada que cuidar, pero sí mucho que destruir. Lázaro, sé que me quitaste todo, pero ahora necesito que me ayudes a destruir a Fernanda. Tú sabes dónde tiene el dinero de las marcas. La traición se paga con traición. Prepárate, porque en la próxima temporada el divorcio será lo más barato que Fausto intentará cobrar.